Pánico total en la retaguardia rusa. Ucrania está incendiando las fábricas de Putin y la tan alabada defensa antiaérea rusa se ha hecho polvo. Un ataque a 800 kilómetros. Drones ucranianos llegaron hasta Cherepovets y destruyeron una planta química de producción de amoníaco. En el cielo, humo negro; en la tierra, miedo visceral. Además de esto, el Kremlin se ha quedado sin protección. El SBU destruyó los sistemas Pantsir rusos. ¿Con qué reemplazarán los ocupantes sus tan alabados sistemas? Y además, Ucrania ha mostrado una nueva arma mortal. Ahora Rusia arderá aún más intensamente. Les doy la bienvenida al canal Ucrania Hoy. Cómo los rusos, en medio de la histeria, abandonan sus trabajos y qué nuevos misiles ucranianos acabarán con el imperio de Putin. Mi nombre es Andrei Silakov. Hablemos ahora mismo de la histórica derrota de la retaguardia de la Federación. Nuevo día, nuevas llegadas a Rusia. Sí, chicos, y esto es solo el principio. Otro golpe demoledor impactó en el punto más doloroso del agresor. La región de Volgogrado. Drones aliados recorrieron 800 kilómetros desde la frontera y atacaron la gigantesca planta química de la corporación Fasagra en la zona industrial de Cherepovets. Para Moscú y los trabajadores de la empresa, esto fue un shock absoluto. Gritos y algo de pánico. Extraño. ¿Y dónde está la poderosa defensa antiaérea? Después de todo, esta región se consideraba una retaguardia profunda y absolutamente segura, donde la guerra, según sus cuentos, nunca debía llegar. ¿Y acaso los valientes rusos han empezado a tener miedo? Incluso están renunciando a sus trabajos, no logran acostumbrarse. Este trabajo, Anastasia Vladimirovna, yo me largo de aquí, joder. No derribaron a dos, impactaron en la fábrica, dieron en el amoníaco. El objetivo era la planta de Cherepovets Azot, donde se produce amoníaco para la maquinaria militar de Putin. Según datos preliminares, se registraron al menos 2 impactos directos muy potentes. Los ocupantes sabían perfectamente del riesgo e incluso intentaron cubrir los enormes depósitos con redes metálicas especiales, pero no les dio tiempo. La magnitud de esta catástrofe para el Kremlin es colosal. Esta planta proporcionaba alrededor del 6% de todo el amoníaco en Rusia. En general, esta fábrica representa una 10ª parte de toda la industria química de los ocupantes. Sí, por ahora, estos son solo los primeros impactos y la planta aún intenta funcionar de alguna manera. Pero la señal enviada es lo más clara posible, y la palabra clave aquí es por ahora. Esto es solo el comienzo. Y los ocupantes, sencillamente, no tienen con qué proteger sus fábricas, porque su tan alabada defensa antiaérea se ha hecho polvo, y en esto, sin duda, hay mérito de Ucrania. Sobre esto informaron el asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania, Sergei Flash, y el jefe del SBU, Vasily Malyuk. Las fuerzas de defensa ucranianas continúan desactivando activamente los sistemas de defensa antiaérea rusos, Pantsir, mostrando resultados notables. En medio de la creciente carga sobre la defensa antiaérea, se observa una escasez de sistemas Pantsir, de los cuales no hay suficientes para cubrir todo el territorio de Rusia. Esto obliga a la parte rusa a buscar soluciones alternativas y redistribuir recursos. Pero lo que los rusos están viendo ahora es solo un ligero calentamiento, porque Ucrania golpeará con aún más fuerza. Nuestra industria de defensa está alcanzando un nivel de poder completamente nuevo. Ya se han publicado en Internet imágenes sobre los últimos acontecimientos en Ucrania. Un misil no tripulado letal llamado Orión. Ucrania bombardeará Rusia. Aún más fuerte. Las imágenes muestran el nuevo misil no tripulado ucraniano Areon, desarrollado a partir del Polyanitsa. Areon se entrega en un contenedor para su lanzamiento desde el complejo Neptuno. Sin embargo, también puede transportarse y lanzarse desde un remolque. Ojiva de hasta 120 kilogramos. Alcance de vuelo de hasta 600 kilómetros. Y este salto tecnológico fue confirmado oficialmente por el presidente Volodymyr Zelensky en su poderoso mensaje. Así es como se ve la fuerza, templada por la batalla, el dolor y el fuego. Así es como se ve la defensa, el anhelo de libertad y justicia. Así es como se ven la calidad y la precisión, la perfección y el alcance de largo alcance.
inclinados sobre los planos y cálculos para que la represalia ucraniana llegue al destinatario con precisión milimétrica. Los héroes invisibles de nuestra defensa. Pero los resultados de su trabajo los vemos a diario y el mal los siente cada día. Son nuestros armeros ucranianos. Todos los trabajadores del complejo industrial de defensa de Ucrania. Pero el mayor impacto para los rusos fue la demostración de nuestro nuevo arsenal antiaéreo. Por primera vez, Ucrania mostró abiertamente sus propios misiles guiados de defensa aérea. En las imágenes aparecieron las municiones más modernas para los sistemas OSA, el enigmático misil Coral, así como los monstruos alados Flamingo y Neptuno. Y con cada día que pase, habrá más de estos misiles, lo que significa que la retaguardia rusa arderá con más fuerza. Incluso los propagandistas ZED más fanáticos, como Alexander Kots, ya admiten abiertamente que la espada ucraniana ha superado la defensa rusa. Y ahora nuestros drones y otros volarán a cualquier rincón de su país. Nosotros también hemos hablado de esto. Estamos presenciando la evolución de los vehículos aéreos no tripulados a la que las contramedidas no pueden hacer frente. Hay una espada, hay un escudo y hay una espada. Ahora estoy muy lejos del escudo y lamentablemente todavía no se ha inventado nada. Aquí hay un ejemplo sencillo. El frente está cada vez más lejos y últimamente los drones enemigos han empezado a llegar con frecuencia a lugares por donde circulan todos, incluidos los civiles. Y mientras toda Rusia arde sin protección, el dictador concentra los restos de la defensa antiaérea alrededor de su búnker personal. Escondiéndose de los drones ucranianos en Valdai, Putin ha construido a su alrededor nada menos que 27 torres de misiles. ¿Cómo este miedo animal ha influido en la movilización y por qué el Kremlin, en pánico, ha comenzado a bloquear el Internet? Lo verán ahora mismo. La tasa de reclutamiento de contratistas en Rusia ha caído a su nivel más bajo en los últimos 2 años, según afirma The Moscow Times. La táctica de Moscú consiste en enviar a la guerra contra Ucrania a los rusos de bajos recursos provenientes de las regiones más pobres. Y antes esto abastecía puntualmente al mando ruso con carne de cañón. Pero según los resultados del primer trimestre de 2026, aproximadamente 70.500 rusos firmaron contratos con el Ministerio de Defensa. Y este es el indicador más bajo desde principios de 2024. Desde hace varios meses, las Fuerzas Armadas de Ucrania están eliminando la fuerza viva del enemigo, más rápido de lo que Moscú logra reponerla. La Federación Rusa puede, en promedio, movilizar entre 25.000 y 35.000 a 38.000 soldados al mes, dependiendo de la intensidad con la que sobornen a su población para que lleve a cabo operaciones militares contra Ucrania. En el mes de marzo, destruimos 35.000 de las variantes. ¿Qué significa variado? Este es el caso de cada ocupante ruso que estaba enamorado. Existe confirmación en vídeo u otra fuente garantizada que atestigua que este ocupante se ha ido al infierno para siempre. Bardo. En lugar de pagar préstamos o hipotecas, los soldados dejan la mayor parte de su dinero en el frente, según informa la publicación Medusa. Los militares rusos prefieren sobornar a sus comandantes para que no los envíen al asalto. Para no ir a una misión de combate, entregas $500,000 rublos y te quedas en la retaguardia. Trabajas en el comedor, en los baños, en la construcción. Hay muchísimo trabajo, y la falta de gente es catastrófica. Pagan aquellos que tienen dinero y que realmente quieren vivir. No pagas una sola vez, sino por cada misión de combate. Allí hay una rotación de personal enorme, gigantesca, y todos sacan el máximo dinero posible y de inmediato. Samir, militar ruso de una publicación del medio Medusa. Uno de los factores clave de la ventaja de las Fuerzas Armadas de Ucrania, las fuerzas de los sistemas no tripulados, son precisamente ellos quienes asestan los golpes más efectivos contra los objetivos enemigos. Los drones no solo operan en el frente, sino también en la retaguardia profunda rusa. En promedio, las unidades de fuerzas de sistemas no tripulados realizan más de 11.000 misiones de combate al día. Ya durante 4 meses consecutivos, desde diciembre de 2025, nuestras unidades de sistemas no tripulados destruyen a más personal enemigo del que ellos logran reclutar en sus filas.
Así, en marzo, en comparación con febrero, aumentó en un 29% el indicador de pérdidas totales de personal enemigo infligidas por nuestras unidades de sistemas no tripulados. Oleksandr Syrski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Telegram. El Kremlin intenta crear condiciones informativas para reanudar la movilización forzosa. De ello también da testimonio el bloqueo sistemático de Internet y de las redes sociales populares. Al parecer, la próxima movilización será aún más masiva, según considera el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. Y ahora no serán solo personas de las regiones más remotas de Rusia, sino también de las grandes ciudades, a quienes el dictador ruso antes intentaba evitar. Sin embargo, las pérdidas del ejército ruso preocupan mucho menos al Kremlin que la seguridad personal del dictador. Mientras tanto, los propagandistas se preguntan, ¿dónde está la defensa antiaérea que debería proteger los objetos estratégicos? En Valdai, en la región de Novgorod, ya se han desplegado casi una treintena de sistemas de defensa antiaérea alrededor de la residencia de Putin, según informa The Moscow Times. En marzo, allí se instalaron 7 nuevas torres para ubicar los sistemas Pantsir. Siguiendo el modelo de la defensa antiaérea de Moscú, en Valdai están dispuestas en 2 anillos, uno de menor y otro de mayor diámetro. Y alrededor de Moscú también hay un anillo bastante denso de estos sistemas. La defensa antiaérea, aunque por lo que entendemos, es bastante porosa en algunos sectores, según las incursiones periódicas en la región de Moscú, de drones, y también hay alrededor del Kremlin, ellos están ahí. Por eso, ¿qué hay de sorprendente en esto? Hay una guerra en curso y, por supuesto, en ese sistema que funciona en Rusia, todo está absolutamente correcto y bien formulado. El presidente de la Duma estatal, Volodín, lo expresó claramente cuando dijo que existe Rusia y existe Putin. Es decir, si hay Rusia, hay Putin. Si no hay Putin, no hay Rusia. En esta máxima, de hecho, viven las élites rusas y el principal miembro de la élite rusa, Vladimir Putin. Ante todo, es necesario garantizar la seguridad de uno mismo y todo lo demás después. El intento de expulsar al ejército ucraniano de las regiones de Donetsk y Lugansk le costará a Rusia cientos de miles de vidas. El país agresor perderá entre 300.000 y 1 millón de soldados, declaró el presidente Volodymyr Zelensky. La movilización a gran escala que podría ser necesaria para compensar tales pérdidas inevitablemente crearía tensiones en el país. Por lo tanto, el Kremlin está haciendo todo lo posible para lograr sus objetivos en las negociaciones. Después de todo, no era posible lograrlos en el campo de batalla en 12 años. Karina Lalayan. Misiles ucranianos destruyen la retaguardia rusa. 355 ataques aéreos golpearon bases y fábricas, dañarán la economía de Putin y causarán un levantamiento. Mira la historia. El Kremlin continúa librando una guerra de desgaste tanto en el frente como dentro de la propia Rusia. Los ataques diarios de los militares ucranianos contra la infraestructura de la Federación Rusa son un enorme problema para el Kremlin, declaró el jefe de la oficina del presidente de Ucrania, Kirilo Budanov. Y aunque Rusia no lo menciona públicamente, las autoridades se enfrentan a problemas sistémicos, grandes pérdidas, ataques a la retaguardia y una presión creciente sobre la sociedad. No se quejan. Simplemente no lo van a hacer, porque eso significaría reconocer su propia debilidad. Pero esto tiene consecuencias, y en sus informes lo señalan constantemente. Es un problema. De la misma manera que sus ataques contra nosotros. Eso también es un problema. Kirilo Budanov, jefe de la oficina del presidente de Ucrania, en una entrevista para Ukrinform. Al silenciar los problemas, el Kremlin teme mostrar debilidad, ya que esto podría aumentar la presión de Europa y de los países socios durante las negociaciones de paz. Mientras Putin intenta crear una imagen de operaciones militares exitosas, las unidades ucranianas de sistemas no tripulados llevan ya 4 meses consecutivos destruyendo a más personal ruso del que logran movilizar. Según declara el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Syrski, solo en un día las unidades ucranianas de sistemas de drones realizan más de 11.000 misiones de combate. Syrski destacó por separado la eficacia de los medios ucranianos. Middle Strike informó de casi 350 de estos ataques a una profundidad de hasta 120 kilómetros. Entre los objetivos se encuentran almacenes, puntos logísticos, instalaciones de la industria petrolera y energética, así como puestos de mando del ejército ruso. Como resultado de la reunión, se definieron tareas para el desarrollo de nuestros sistemas no tripulados.
Seguimos asestando golpes devastadores al enemigo y al mismo tiempo salvando las vidas de los soldados ucranianos. Oleksandr Syrski, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en Telegram. Paralelamente, Moscú intenta encontrar una salida diplomática a la guerra, salvando las apariencias. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, declara: "El Kremlin es consciente de que la ocupación total de Ucrania es imposible debido a la falta de militares rusos preparados y a las enormes pérdidas. Según las estimaciones de Kiev, solo para tomar el Donbass, Rusia tendría que sacrificar a cientos de miles de personas". Creo que Putin entiende que no puede ocupar completamente Ucrania. Tiene enormes pérdidas y no cuenta con suficientes personas bien preparadas en el campo de batalla. Está intentando encontrar una salida a la situación que parezca una victoria. Por eso está intentando expulsarnos del Donbass por la vía diplomática, a través del diálogo con Estados Unidos. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, de una entrevista para el podcast The Rest is Politics. Como señalan los expertos, para el Kremlin esta guerra ya no es solo una herramienta política, sino una cuestión de supervivencia para el propio régimen. En tal situación, cualquier compromiso o cese de hostilidades puede convertirse en una amenaza seria para el poder del dictador ruso Vladimir Putin. Putin no tiene buenas salidas. Incluso, como dicen, aunque te hayan devorado, siempre tienes alguna salida, ¿verdad? Él no la tiene, porque él... ¿Cómo se lo explico? Putin es guerra, es Putin. Putin es la guerra. Es decir, su guerra lo devoró y él se volvió parte de ella. Con la esperanza de salvar la situación, el Kremlin refuerza el control dentro del país sobre los medios de comunicación, las redes sociales y el estado de ánimo público. Se están bloqueando los mensajeros más populares del mundo. En su lugar, la Federación Rusa ofrece las llamadas alternativas. Como afirma el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se supone que el bloqueo de las redes sociales es una preparación para la adopción de decisiones impopulares. Esto puede significar tanto el fin de la guerra como una escalada. En ese caso, a los rusos les espera una movilización abierta, y al frente serán enviados no solo personas de las regiones más remotas del país, sino también de las grandes ciudades. Y esto provocará un descontento serio entre la población. Es decir, claramente el Kremlin es consciente de lo poderosos que son los medios de comunicación, los clásicos, y de lo poderosas que son las redes sociales. Por eso intentan tomar el control de ese sector que estaba completamente bajo su dominio, bajo el control del régimen. ¿Por qué? Porque todo lo que no está bajo control, teniendo en cuenta que se están endureciendo las medidas, que la situación socioeconómica se vuelve cada vez más difícil y que es cada vez más complicado ocultar esta información. ¿Por qué? Porque si no se tramita por los canales oficiales, se tramita por canales alternativos a los que tienen acceso los ciudadanos. Según los analistas, Rusia no está interesada en un final rápido de la guerra. Por el contrario, intentará prolongar la situación a pesar de las crecientes pérdidas y los riesgos internos. Karina Lalayan para el canal Freedom TV. La ofensiva rusa en el frente también se desvaneció. Debido a las colosales pérdidas, el ejército de Putin ha perdido su capacidad de maniobra y su progreso simplemente se detuvo. ¿Qué medidas descabelladas está tomando el Kremlin, acorralado, para intentar tapar las brechas en el frente? Ver más adelante. El plan de Rusia para reclutar soldados mercenarios para la guerra contra Ucrania está al borde del fracaso. Este año, el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa esperaba atraer a 409,000 personas. Eso equivale a aproximadamente 35,000 al mes. Sin embargo, el ritmo real de la movilización rusa es considerablemente menor. En lugar de los 1.100 a 1.150 contratos diarios esperados. En los primeros 3 meses de 2026, el promedio diario de personas que firmaron un contrato fue de poco más de 940. Al mismo tiempo, hay que recordar que la cantidad de personas que firmaron un contrato no es igual a la cantidad de personas que llegaron a la unidad. En términos generales, si la tendencia continúa, Rusia podría quedarse corta en un 16% o más de 65,000 personas, según un artículo del medio UDF. Al mismo tiempo, las pérdidas del ejército ruso en el frente siguen siendo elevadas. Solo en marzo, Rusia perdió alrededor de 35,000 militares. El ritmo de reposición del personal ya no cubre el nivel de pérdidas, lo que genera una presión adicional sobre el sistema de reclutamiento. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas de Ucrania se fijan nuevos objetivos aún mayores para eliminar ocupantes cada mes.
Más de 35.000 ocupantes han sido retirados del campo de batalla. ¿Qué significa esto? Esto significa que las fuerzas de defensa están adquiriendo la capacidad de cumplir la tarea que se les ha asignado y transmitida a las tropas, es decir, acercarse a la marca de 50.000 ocupantes eliminados en la línea de resistencia de combate por mes. Si destruimos a más de los que ellos logran poner en servicio mensualmente y hemos eliminado a más, como consecuencia, sus planes y acciones, se vuelven imposibles de realizar porque no hay nadie que pueda avanzar activamente. Debido a la falta de personal, el Kremlin se ve obligado a utilizar el llamado contingente especial, es decir, personas condenadas, bajo investigación o procesadas. De este modo, en Rusia se aplican activamente las enmiendas al Código Penal adoptadas en 2024, que permiten la liberación condicional o total de los acusados y condenados que hayan firmado un contrato con el Ministerio de Defensa, hayan sido condecorados o dados de baja del servicio militar tras resultar heridos. Al menos 263 rusos han sido condenados a penas condicionales o liberados de colonias penitenciarias por estos motivos. Entre ellos hay acusados y condenados por tráfico ilegal de drogas, agresiones, robos, fraudes, atracos, conducción en estado de ebriedad, corrupción, así como al menos un condenado por violación, 13 acusados de asesinato y 11 acusados de causar lesiones corporales graves que resultaron en la muerte. Del artículo del medio Verstka. El Kremlin actúa a través de las universidades, que son ya un instrumento de reclutamiento. Según The Moscow Times, se exigió a las grandes universidades del país enviar a la guerra al 2% de sus estudiantes. Ahora, incluso una sola deuda académica puede ser motivo de expulsión de la universidad, mientras que antes el umbral crítico era de 5. A los estudiantes de medicina que estaban al borde de la expulsión se les ofrecía elegir entre perder su plaza en la universidad o firmar un contrato para servir en las unidades de drones. Ahora es la propia Federación Rusa la que crea artificialmente ese umbral de expulsión. De este modo, el sistema de reclutamiento para el ejército deja de ser voluntario y cada vez se parece más a una movilización encubierta, señalan los expertos. Las autoridades toman estas medidas únicamente porque temen mucho llevar a cabo una movilización total. Y en consecuencia, seguramente aquí aparecerán nuevas ideas ideadas por el gobierno para posponer ese momento. Bueno, no hay ninguna opción, digamos, de un buen desenlace y por eso todo esto, de una forma u otra, termina volviéndose en contra del gobierno. Las tropas rusas, el mando ruso, están intentando ahora todo tipo de asaltos de carne de cañón, cuando las personas no importan y simplemente las lanzan casi sin armas contra la ametralladora. Por eso, por supuesto, la gente se está acabando. Otra fuente para reponer el personal son los extranjeros. Rusia planea atraer este año al menos a 18.500 ciudadanos de otros países. Sin embargo, también aquí surgen problemas. Varios países están tomando medidas activas para impedir el reclutamiento de sus ciudadanos para la guerra, lo que reduce este canal de reposición para el ejército ruso. Como resultado, el Kremlin se ve obligado literalmente a reunir su ejército por todos los medios posibles, desde prisioneros hasta estudiantes y migrantes. María Seluchenko para el canal de televisión Freedom. ¿Y qué piensan de todo esto? Comenten, den like y no olviden suscribirse. Lo que viene ahora será todavía más interesante.